Hola mis amigos, espero que estéis bien y que habéis tenido una semana buenísima. Esta semana fue interesante estudiar la revolución porque es interesante compararlo con las revoluciones de otros países, por ejemplo Francia, los Estados Unidos, de cualquier país, y ver cuáles son las similaridades y las diferencias entre los dos. Pero algo que fue muy interesante a mí es el hablar acerca de cómo esta revolución no solamente fue uno de cambiar su gobierno, pero también intentar formar algo nuevo, porque querían tener esta democracia, pero las ideas que tenían o los principios que los otros países han usado, bueno, habían usado, no iban a funcionar ahí porque fue un país muy interesante. Me gustó lo que dijo Fuentes en el fin del capítulo. Dijo, y la pregunta que nos dirigió al tiempo fue la de saber si podíamos identificar a ambas, política y cultura, haciéndolas cada vez más auténticas, más completas y más consonantes con nuestra realidad más profunda. Me gustó eso porque me hizo pensar en por qué su realización tardó mucho, bueno, no tanto, pero tenía que tener dos revoluciones, digamos, porque la primera no salió como querían o quisieron. Y es que tenían que aprender cómo iban a aplicar y usar los principios de democracia en su país con su propia cultura, porque fue único. Realmente fue un país que siempre ha tenido muchos dictadores. En el principio con los aztecas y los españoles también no podían controlar y hacer las cosas que querían hacer. Otra cita que me gustó fue cuando Fuentes dijo, en vista de la tradición autoría del país desde tiempos de los aztecas y los virreyes españoles, una democracia funcional, porque realmente no tienen la oportunidad de formar sus propias ideas por mucho tiempo, porque siempre han tenido dictaduras de otras personas mandándoles por cada cosa. Y fue aún más interesante pensar en la importancia de la educación, porque uno de los problemas más grandes que ellos habían tenido fue de tener un pueblo mal educado, no de una manera que no sabían qué decir, pero no podían leer, no tenían la educación suficiente para saber gobernarse, ahí es la palabra. Entonces, realmente me hizo pensar y tener más gratitud por la educación que tengo y ver la importancia, porque en los demás países que tenían más éxito en sus revoluciones más rápido y su economía crecía más rápido, es que el pueblo era más educado. Entonces, bueno, eso fue algo interesante, la importancia de la educación, también de la importancia de aplicar los principios de una democracia a un pueblo según sus necesidades y su cultura. Gracias.